ella sí sabe de verdad, porque los días, ayer fue 9, ¿verdad? A mí me llegan hasta el 19 o hasta el 20. Por eso mi pregunta y mi apuestita era esa. Hasta el 20. Livia Rivas, la doctora Livia Rivas, es una queridísima amiga, una jurista y querida amiga. Ella tiene su instituto de Derecho Legislativo y siempre la molestamos y tiene la gentileza, Livia, de atendernos. En esta mañana tan movida con diferentes entrevistados, estuvo hace un momento Mauricio Salem, gerente, presidente del directorio de Ban Ecuador, antes estuvo Alberto Acosta, analista económico, antes Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, Blanca Sacancela, asambleísta de Creo, y ahora pues con Livia Rivas, presidente del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. ¿Qué es su vida? ¿Me escucha bien, querida Livia? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ustedes. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana. Muy bien. La primera pregunta, para hacerlo dinámico, leímos los tiempos ayer. Técnicamente, desde ayer y comenzando hoy día, tenemos 10 días más hasta que el presidente comparezca, es decir, 5 y 5, Livia, o nos lo explica. Tenga la bondad, nos ponemos técnicos. Bueno, ahí tenemos un vacío porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa está redactada respecto de los plazos en el sentido de que existiera un informe. O sea, como está redactada la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que hace referencia es que presentado el informe al presidente de la Asamblea Nacional, dentro de 3 días dispondrá la Secretaría General que se difunde y luego de las 48 horas de difundido, dentro del plazo de 5 días se convocará la sesión del Pleno. Entonces, ahí tenemos un vacío definitivamente de cómo va a interpretar el Pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente lo que van a hacer es tal vez esta resolución difundirla entre los legisladores y a lo mejor también el expediente del juicio político, de forma tal que con seguridad esta semana definitivamente que la Asamblea Nacional está abocada a la renovación de las autoridades, no se realizará el juicio político, sino que la próxima semana seguramente ya se convocará para que el presidente de la República pues se fije el día y hora para que el presidente de la República comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional y se defienda del juicio político que ha dado paso el día de ayer la Asamblea. En su experiencia y conocedora de la ley, sobre todo el tema legislativo, ¿hablamos de cuándo, Livia? ¿Del 14 de mayo quizás? ¿Entre 12 y 14 podría ser? No, el 14 de mayo definitivamente no, porque el 14 de mayo es la renovación del presidente. Hablo del 19 de mayo, me equivoqué. Sí, seguramente el 19 de mayo, en esa fecha, pues definitivamente. Bueno, hay plazos topes que están previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando la redacción dice dentro de, no necesariamente es que tiene que llegar al tope, pero mucho va a depender de la definición política al interior del Parlamento, porque obviamente ya convocar a juicio político al presidente implica que si bien ese día de la sesión del Pleno no se va a votar, a diferencia de lo que pasa con los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, que si ustedes han visto el mismo día de la sesión suele terminar con la moción de censura y destitución. En el caso del presidente de la República se entra en un proceso de reflexión, se puede decir así, porque una vez concluida la sesión del Pleno, dentro del plazo de 72 horas, pues tiene que convocarse nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional, dice la Constitución, una vez terminado el plazo establecido, el procedimiento establecido en la ley, para que el Pleno pues tome una decisión respecto de si va a censurar o no al presidente de la República. Entonces, esos plazos definitivamente me parece que tenemos que esperar todavía para que existan las definiciones al interior del Parlamento. Livia, la escuché decir en su primera respuesta algo que tenía que ver con el informe. No hay pues el informe. ¿Qué hacemos? Bueno, siempre se planteó que iban a existir 3 escenarios, ¿no? El primero era que existe un informe recomendando el inicio del juicio político. El segundo, que existe un informe que no recomiende el inicio del juicio político. Y el tercer escenario era que no existan votos ni para recomendar ni para no recomendar. En este momento nos encontramos ante el tercer escenario. El tercer escenario supone que efectivamente no existe un informe que es el antecedente para que decurran el resto de plazos previstos justamente en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y entonces la gran pregunta que surge ahí, que me han hecho en otros espacios, es bueno, entonces, ¿sobre qué va a resolver el Pleno de la Asamblea Nacional cuando el presidente de la República comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional si no existe un informe? Y el hecho es que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que la resolución del Parlamento dentro de ese juicio político va a girar en torno a las pruebas que han sido practicadas, en este caso en particular al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Livia, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Está claro que lo jurídico no cuenta
porque si contara no hubiera juicio, porque no se ha podido demostrar el peculado. Pero esto ha pasado a segundo plano. Pregunto, la omisión de ese vacío dentro del reglamento que genera que se apruebe algo que no está determinado en el reglamento, que se siga un proceso que está pautado para un escenario que no se ha verificado, ofrece al jefe de Estado alguna acción paralela para cuestionar en Corte Constitucional este procedimiento? Bueno, lo que hizo el día de ayer la Asamblea Nacional no se puede afirmar que no está previsto en la ley. De hecho, está previsto en el artículo 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue incluido en las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa justamente en materia de fiscalización y control político. ¿Y por qué se incluyó este artículo y por qué se reformaron varias de las disposiciones relacionadas con el juicio político? Porque anteriormente la Comisión de Fiscalización y Control Político era la que determinaba si había o no juicio político de forma definitiva. Es decir, que si la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobaba el archivo, hasta ahí quedaba. O si la Comisión de Fiscalización y Control Político no obtenía los votos ni a favor ni en contra, quedaba en el limbo, como se solía decir en aquel entonces. Ahora eso no pasa, la decisión al final del día siempre va a estar en manos del Pleno. Pero sí se debe señalar que efectivamente en lo relativo al juicio político al presidente de la República hay ciertos vacíos específicos, lo que no existe en el caso de los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, para los cuales todos los escenarios posibles de decisión de la Comisión de Fiscalización están previstos e inclusive se señala que la decisión final está en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso específico, al no haber informe, porque justamente solo se sometió a votación una moción de no recomendación, cuando también debió habérselo hecho respecto de la moción de aprobación del inicio del juicio político y determinar si existían los votos o no, porque obviamente esta es una facultad que tienen los legisladores, es un derecho que tienen previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa de presentar mociones y de ser sometidas estas a votación. El hecho fue que al no existir este informe, porque también hay una interpretación en el sentido de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa solo exige un informe motivado, pero bueno, es que la motivación es un requisito fundamental para todas las administraciones públicas, todos los actos deben ser motivados, pero este informe no solo debe ser motivado, sino que para que sea interpretado como proveniente de la Comisión de Fiscalización y Control Político o de cualquier comisión, tiene que ser necesariamente aprobado. Y la única forma de que uno pueda afirmar que un informe viene de una comisión es justamente que obtenga la mayoría absoluta de votos al interior de la comisión, lo que no sucedió, lo que derivó justamente que el Pleno de la Asamblea Nacional haya tenido que aplicar el 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso en la primera parte. Dos, bueno, la Corte Constitucional ha sido muy clara en su dictamen en el sentido de que ni la Corte ni ningún otro juez pues deberá intervenir dentro del proceso de sustanciación de juicio político, de forma tal que si es que el señor presidente de la República considerara que dicha actuación de la Asamblea Nacional viola los derechos garantizados en la Constitución respecto de él, como por ejemplo el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros derechos y garantías, pues no podría presentar una medida cautelar ni una acción de protección, sino que definitivamente habría que esperar a la decisión definitiva del Pleno de la Asamblea Nacional, que se entenderá deberá observar pues obviamente las normas previstas en la Constitución para cuando ya se instale el juicio político. Y a posteriori, pues podría venir un control constitucional posterior por parte de la Corte. En buen romance, el presidente tiene que acudir a la Asamblea cuando sea llamado a defenderse de los cargos que se le imputan. Sí, señor. Oiga, antes de pasarlo a Jaime Velázquez, solamente un detallito, Olivia. ¿Qué le parece, pues, el informe del señor procurador, el pronunciamiento del Procurador General del Estado el viernes pasado? Bueno, me parece que en ese caso el señor Procurador General del Estado debió haberse abstenido, ¿no? Este es un tema que ha sido decidido en un dictamen previo de la Corte Constitucional que señala el camino a seguir en el proceso de fiscalización y control político del presidente de la República. Sin embargo, en relación a este informe me parece que hay que darle una interpretación en el siguiente sentido. La lectura que yo doy de esta absolución de consulta por parte del Procurador General del Estado es que lo que él hace es replicar lo que ya dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Efectivamente, hay informes que salen de las comisiones especializadas, pero de forma alguna el procurador dice que exclusivamente se tendrá que dar como válido el informe que se ha presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque de hecho incluye una frase que dice que tendrá que ser debatido, analizado. Y obviamente eso es lo que pasa en todas las comisiones especializadas. Una es la propuesta, pero obviamente todos los informes tienen que incorporar las observaciones, los comentarios, los cambios, las propuestas de los legisladores, cosa que en este presente caso, pues, de lo que hemos visto durante la sesión que se difundió a través de los diversos medios no pasó, porque obviamente solo se consideró determinada postura
incluía al interior del informe, y cuando se pretendió pues hacer un cambio en el contenido del mismo, esto no fue posible. De forma tal que en ese caso en particular, pues lo que ha hecho el Procurador General del Estado es, a mi juicio, lo que ha hecho es citar lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que dice el Reglamento de Comisiones Especializadas, y no creo de forma alguna que la intención haya sido sino señalar que no existen informes de minoría, porque efectivamente no existen informes de minoría, pero tampoco se puede afirmar que lo que digan los asesores es más válido e importante que lo que diga el propio legislador, que es electo obviamente en las urnas. Entonces creo que tal vez la interpretación adecuada en este sentido es una mera cita pues, de lo que está establecido en la ley y en el reglamento. Estamos con la abogada Livia Rivas. La verdad es que escuchándola con mucha atención y soy Jaime Velázquez, quisiera hacer una sola pregunta, y es, a ver, usted dice que de darse el caso de que lo destituyan al presidente o lo censuran al presidente de la República, no tendría ninguna opción de tomar una acción de protección. ¿Qué pasaría si aplica la muerte cruzada el presidente en un momento dado? ¿Podrían los asambleístas ir a una acción de protección por la digamos, la decisión tomada por parte del presidente o no? Bueno, en este sentido, el presidente de la República pues siempre va a tener la posibilidad de activar este mecanismo de disolución del Parlamento. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que respecto de justamente la asociación del juicio político, pues obviamente inclusive la propia Corte no intervendría dentro del procedimiento, sino obviamente hacer esta facultad, esta competencia de seguimiento que está prevista en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Y en esa línea también pues los jueces, eso no significa que en un momento no pretendiera llegar a plantearse, pero se entenderá que los jueces, de ser este el caso, deberían atender el dictamen de la Corte Constitucional y abstenerse de tramitar una acción de garantías jurisdiccionales de esta naturaleza. Ahora, a posteriori, definitivamente, y de hecho los legisladores, en el caso puntual de que el señor presidente de la República planteara una disolución del Parlamento, ya han manifestado que plantearían una acción de inconstitucionalidad de la resolución adoptada por el presidente de la República a través de este decreto de disolución, con la finalidad de que se realice un control de si se aplicaron las causales previstas justamente en la Constitución o no. Pero así como acción de protección, no, lo que se ha planteado es, ya lo han señalado los legisladores, es una acción de inconstitucionalidad frente a este decreto. Y en el caso del presidente de la República, pues también podría activar esta solicitud de control posterior de la Corte Constitucional para ver si se ha cumplido o no, pues justamente en su integridad el dictamen constitucional. Clarísimo, abogada. La verdad es que queremos agradecerle por el tiempo y esperamos pues mirarlo próximamente con las decisiones que sucedan en la Asamblea Nacional. Aquí damos el saludo cordial a Javier Segarra. Tal vez si Javier tiene una sola pregunta por el tiempo, porque tenemos corto el tiempo. Javier, estás ahí. Adelante, te escuchamos. Hola Jaime, gracias y buenos días a nuestra invitada. Sí, solamente una inquietud. Aquí definitivamente lo que está prevaleciendo es el interés político. Tengo 92 votos y te vas. El resto ni jurídicamente, ni con méritos, ni fundamentos existe hoy en día. Bueno, hay que ver si es que efectivamente existen los 92 votos, porque yo justamente escuchaba atentamente su análisis antes de que comience pues esta intervención, que nuevamente agradezco su gentileza por haberme invitado, pero si nosotros vemos efectivamente los votos han ido variando desde que se presentó el informe de la comisión ocasional y que fue el antecedente de la presentación del juicio político a lo que pasó el día de ayer. Y de hecho algunos legisladores pues mencionaron que si bien el día de ayer daban el voto para el inicio del juicio político, no necesariamente el voto expresado el día de ayer se iba a sumar a un eventual juicio político al presidente, donde ya se someta a votación la moción de censura y destitución. De forma tal que podría, como no podría existir el día de la convocatoria al Pleno, estos 92 votos que son requisitos sustancial de la Corte establecidos en la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Pleno de la Asamblea Nacional? Y nuevamente en este sentido, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala con claridad que el debate al interior del Parlamento debe girar en torno a las pruebas. En la medida en que se pueda afirmar que efectivamente las pruebas practicadas durante la sustanciación del juicio político al interior de la Comisión de Fiscalización han llegado a demostrar o no esta responsabilidad política del presidente de la República, se entenderá pues que existirán los votos. Esto en el sentido estrictamente jurídico, y como usted ya señala, pues políticamente siempre será otro cantar. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A ustedes, gracias. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida